Me muero de inmensa tristeza, mientras que tú vives en medio de halagos, corazón de piedra. Me muero de inmensa tristeza, mientras que tú vives en medio de halagos, corazón de piedra. Este puntito negro que está al medio es Justina. Yo la quiero. Mi corazón tiembla cuando ella ríe, llora. ¿Por qué pues me muero por ese puntito negro? En estas palabras, el escritor nos adentra en un universo de pasiones, incertidumbres y deseos. Bienvenidos a un nuevo capítulo, El arte de las palabras, el podcast en el que investigaremos las sutilezas más íntimas de la literatura y descubriremos cómo las narraciones nos cambian. Hoy exploraremos Guarmacuyay, una obra literaria del peruano José María Arguedas. Examinaremos su simbolismo, los personajes y cómo nos vincula con nuestras emociones personales. Soy Fabiola Mejía y compañeros Carlos Rebrón y Fátima Guaigua, que me acompañan para descubrir juntos los secretos que se encuentran tras cada línea. Para profundizar el conocimiento de este cuento, les doy el pase a mi compañera Fátima, quien nos revelará todas las características de esta obra y su influencia en la literatura peruana. Fátima, que nos trae todos los detalles. Gracias, Fabiola. Guarmacuyay, que en quechua se traduce como Amor de Niño, es una narración de José María Arguedas que fue publicada en 1933 por la editorial Signo, en Lima. Narra el relato de Ernesto, un chico mestizo que se siente atraído por Justina, una chica originaria. La narración, llena de cariño y sensibilidad, muestra simultáneamente la discriminación y la marginación que padecen los personajes en la Sierra del Perú. Arguedas nos presenta, mediante un lenguaje repleto de realismo, una representación de las tensiones sociales y culturales de aquel periodo. Indudablemente es una narración corta, pero crucial para entender el mensaje y las desigualdades en el Perú de aquel tiempo. Y antes de seguir, vale la pena recordar brevemente quién fue José María Arguedas, el autor de este maravilloso relato. Pasemos a escuchar a mi compañero Carlos. Adelante, Carlos. Gracias, Fátima. Muchos sabemos quién es, pero pocos conocemos su historia. Este es José María Arguedas Altamirano. Fue un destacado escritor y antropólogo peruano, nacido el 18 de enero de 1911, en Andahuay, La Japurima. Su infancia estuvo marcada por la convivencia con la cultura quechua y la opresión de la sociedad mestiza, lo que influirá profundamente en su obra literaria. Estudió literatura y derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se graduó en 1939. Sin embargo, fue su pasión por la antropología y la literatura lo que lo llevó a explorar las raíces culturales del Perú. Arguedas es conocido por sus novelas y cuentos que reflejan la realidad social y la cultura del Perú, especialmente la situación del indígena y la lucha por la justicia social. Algunas de sus obras más destacadas son Los ríos profundos, que fue publicada en 1958, Todas las sangres, que fue publicada en 1964, y El zorro de arriba y el zorro de abajo, de 1971. A lo largo de su vida, Arguedas luchó contra la depresión y los desafíos personales, pero su legado literario y antropológico sigue siendo fundamental para entender la complejidad cultural del Perú. Lastimosamente, falleció el 2 de diciembre de 1969, dejando una huella imborrable en la literatura peruana y latinoamericana. El cuento sigue a Ernesto, un niño mestizo y sobrino de uno de los patrones de la hacienda Viseca, quien se enamora de Justina, una joven indígena a la que ve bailar en una fiesta del caserío. Sin embargo, Justina prefiere al Cutu, un joven indio trabajador de la hacienda, a quien Ernesto no comprende que ella elija, pues lo ve como poco atractivo, y según él con cara de sapo. Durante la celebración, Ernesto descubre que don Froilán, uno de los patrones, ha abusado sexualmente de Justina. El Cutu, el joven indio, le confiesa esa triste realidad. Ernesto le urge vengarse
pero el Kutu se niega, considerando que por ser indio y socialmente inferior, no puede enfrentarse a su patrón, además de preocuparse por los hijos pequeños del abusador. Para liberar su frustración, el Kutu golpea con el látigo a los becerros del patrón, mientras Ernesto lo observa, dividido entre aprobar su acción y sentir tristeza por la crueldad contra los animales. Finalmente, el Kutu decide abandonar la hacienda, dejando a Justina atrás. Ernesto conserva su amor por la joven, aunque sabe que su cariño es inocente y que Justina está destinada a estar con otro, alguien más adulto y con un lugar en esta sociedad. Al final, Ernesto es trasladado a la costa, donde vive melancólico y resignado, con la esperanza de que el Kutu, a pesar de su cobardía, encuentre una mejor vida, lejos de la hacienda. Ahora que hemos escuchado la historia, ¿cómo creen que se siente Ernesto sobre Justina? ¿Qué pueden destacar de ellos dos? Es un amor profundamente doloroso para mí, ya que no es correspondido. Ernesto la adora mucho, pero ella favorece a otro. Esto destaca como, a pesar que el amor es un componente esencial, las circunstancias pueden volverse increíblemente intricadas, lo que requiere algo más que solo afecto. Sí, y esa tristeza de Ernesto está entrelazada con su soledad. Particularmente se ve cuando la ve bailar y se ríe con los demás. Eso transmite su lucha para expresarse y conectarse dentro de ese entorno social. Exacto, y hablando del contexto, la historia también destaca la desigualdad social y los casos de abuso de poder. Bueno, ¿qué opinan sobre los personajes de Don Floirán y su influencia? Pues Don Froilán encarna todos los aspectos opresivos y crueles de la finca. El abuso que perpetra en Justina refleja esa forma de injusticia, que exacerba el sufrimiento soportado por Ernesto y otros. Esto genera una ira intensa en Ernesto, lo cual lo lleva a desear retribución, pero esta decisión no es fácil para él, ya que luchar por equilibrar su sentido de justicia con lo que es de manera poco realista. Sí, el deseo de justicia entra en conflictos con sus principios éticos y apresiones. Kutu sugiere que la ineficacia social se manifiesta a través del acto de no buscar venganza debido a una sensación de ser inferior. Eso destaca los obstáculos sociales significativos que encuentran. Discutir la importancia, el dolor significativo de que Ernesto experimenta debido a la pérdida incapaz para alternar sus circunstancias es profundo. ¿Qué impacto anticipan que este tiene en el futuro? Se observa que este dolor tiene un profundo impacto para ellos, aunque se encuentra rodeado de la vida y las traiciones. Su tristeza y soledad a menudo le siguen. Eso indica que el ambiente no siempre puede sanar las lesiones internas. Con el tiempo, esos sentimientos de tristeza y resentimiento dan forma gradualmente a su identidad. La narración ilustra cómo la adversidad da forma a nuestra esencia. Engendra un complejo bucle de trascender. Muy bien dicho, entonces no solamente es una historia de amor infantil, sino también un comentario sobre la injusticia social, la importancia y el proceso de envejecimiento que da forma a nuestras identidades. Como bien sabemos, Guarmacuyay de José María Arguedas es un desgarrador relato de amor y desigualdad. En Guarmacuyay, José María Arguedas nos representa una historia desgarradora de amor y desigualdad en el contexto de la sociedad peruana de la época. A través de la narrativa de Ernesto, un joven que se enamora de una niña indígena llamada Justina, Arguedas nos muestra la complejidad de las relaciones interraciales y la opresión que sufrían los indígenas en el Perú. Lo que me llama a mí la atención de este cuento es la forma en la que Arguedas describe la relación entre Ernesto y Justina.
marcada por una inocencia y la pureza del amor infantil, pero también por la brutalidad y la crueldad de la sociedad que los rodea. La forma en que Ernesto se siente atraído por Justina, a pesar de las barreras sociales y las culturales que los separan, es un testimonio de la capacidad de amor para trascender las diferencias. Sin embargo, el cuento también nos muestra la crudeza de la realidad social del Perú en aquella época, donde la explotación y la opresión de los indígenas era una realidad cotidiana. La forma en la que los personajes adultos tratan a los niños indígenas, en un reflejo de la sociedad de Arguedas crítica en su obra. En resumen, Guarmacuyay es un cuento que nos hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y la necesidad de superar las barreras sociales y culturales que nos separan. Ahora te pregunto, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo crees que la sociedad peruana ha cambiado desde la época que se escribió este cuento? Nos encontramos en el próximo episodio para seguir explorando el poder de la literatura. Hasta la próxima.